traiciones, hasta la confianza se ha perdido. ¿Es cierto o no? Hay mucha gente que ya no confía en nosotros. Hay que saber admitirlo. ¿Por qué? Porque no trabajamos bien. ¿Por qué? Porque no hacemos las cosas bien. Pero tiene que haber en nosotros, empezando de nosotros mismos, una autocrítica y un propósito de enmienda. Pues no podemos engañarnos, decir una cosa así bonita y luego está haciendo otra cosa diferente. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, yo creo que la tarea es enorme. Termino con esta cuestión del paro nacional cívico popular, que obviamente tiene sus orígenes en una protesta y una reclamación de índole salarial de los trabajadores. ¿No es cierto? Últimamente, saben ustedes que los trabajadores estatales, pese a sus diferencias, lograron unificarse. Ahí están los resultados. Con su fuerza, con sus esfuerzos, etcétera, con su unidad férrea, incluso lo sentó a Ollanta Humala en la mesa de negociaciones, cosa que no pudo el SUTE y el NAFUCER. ¿Por qué? Porque estaban desunidos. Ahí está, compadre, vean ustedes, analicen el problema. De tal manera, no se trata tampoco de hacer un paro estrictamente laboral, porque no estamos para eso, por una razón. Yo soy vicepresidente de la CGT y soy una persona que me preocupa en investigar. ¿Qué cosas dicen las estadísticas? Que en nuestro país, de cada 10 trabajadores, apenas 2 son asalariados. 2. De esos 2 asalariados, solamente 5.6% es sindicalizado. Entonces, ¿cómo hacer un paro laboral en esas condiciones? Digo usted, es una burla. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer? Acá tampoco me va a acusar de mano, ¿no? Tengo que hacer algo. Si el hambre arrecia, ¿no? La corrupción camina, ¿no? Las injusticias están a flor de radio, como se dice, en el día a día. Entonces, yo no puedo ser MP de la vista gorda. Tengo que hacer algo. Ese algo significa elaborar una plataforma con las distintas demandas de los diversos sectores de nuestro pueblo, en el campo de la agricultura, en el campo de la pesca, de las comunidades campesinas, etcétera, etcétera, de la juventud, del estudiante, de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso su denominación de cívico popular. ¿Por qué entonces al paro se le dice paro nacional cívico popular? Porque obviamente es la respuesta de amplios sectores de nuestro pueblo que demandan mejores condiciones de vida. Así hay que entenderlo. Lástima, yo lo admito, que por ejemplo el sector que garantizaría, por ejemplo, con un paro de esta naturaleza, son los transportistas. Y ese sector que está en cualquier cosa. Está viendo solamente su necesidad y no del conjunto, ¿cierto? Lejos de avanzar, ahí hemos retrocedido. Ahora son medianos, pequeños empresarios los que dirigen eso, o cada quien, producto del individualismo, es dueño de su vehículo y no quiere hacer las cosas. ¿Cómo remontar eso? Es un dolor de cabeza. Otro sector que obviamente también tiene una connotación de esta naturaleza, es un paro, son los mercados. Ahí estamos caminando más o menos. Digo esto porque un paro, su nombre lo dice, es una ciudad paralizada. Y si eso no se logra, bueno, es un fracaso. Así de fácil. De tal manera, sería, digamos, demasiado abuso de su tiempo ustedes, que son personas que tienen que hacer, regresar a la casa, continuar la tarea, ¿no? Yo no voy a continuar en estas cosas, solamente decir lo siguiente, sobre este tema del paro, que hay compañeros que son del SUTE, pero el SUTE ha acordado realizar un paro, ¿cierto? Los otros sectores deben sumarse, hay que hacer obviamente, que le digo, la integración con los otros sectores para poder garantizar los paros en los conos. Ahí se tiene que garantizar. En ese sentido, la tarea fundamental, materia de esta cuestión es que hay que cumplir con nuestras metas.
Yo creo que el próximo paso que ustedes tienen que dar es hacer una convocatoria de amigos, simpatizantes, del MAS, para ya ir constituyendo ese comité distrital. Tenemos que organizarnos nosotros, pero para eso tenemos que tener un nivel también de compromiso. Y si no hay ese compromiso, entonces es inútil y perdemos esfuerzo. Partan ustedes de una realidad. Yo digo, yo no estoy de acuerdo con mi vida. ¿Qué será la vida de mis hijos? ¿Y de qué cosa dijo el Papa? El Papa dijo, el siglo XXI es el siglo de los jóvenes esclavos, trabajadores esclavos. Está diciendo el Papa, y no le falta razón, es cierto. Yo, por ejemplo, con el sueldo, ¿no?, de maestro, y la madre de mis hijos también maestra, pude comprar una casa a través de un sistema de la hipoteca. Yo no sé cómo esos jóvenes que no tienen un trabajo seguro pueden, digamos, tener un núcleo familiar. Es terrible el drama, es terrible, no es poca cosa. Eso también lacera el sentimiento de las personas. Por eso la gente hoy se enferma, está estresada. Esa es la enfermedad de sí. ¿Por qué? Porque tengo un futuro incierto. ¿Y quién camina sobre la incertidumbre? Nadie. ¿Cómo usted puede programar su vida si verdaderamente no puede realmente, pues, estar seguro, ¿no?, de cómo hacer las cosas? Porque para cualquier situación yo tengo que tener seguridad, estabilidad. Veo cara de maestro. Yo no sé cómo enseñarán a sus alumnos si yo estoy pensando en las deudas, en mi compromiso que no pude apuntar para pagar. No estoy concentrado en mi trabajo. Entonces, miren ustedes, hasta en esto es injusto el sistema. Los capitalistas dicen, no, queremos estabilidad jurídica. No puede ser posible que las leyes estén en tela de juicio, que las leyes no las pueden cambiar de la noche a la mañana. Eso no le hace bien al mercado. Qué bonito, ellos sí quieren estabilidad. Y cuando nosotros queremos estabilidad hasta emocional, no lo permiten. ¿Por qué? Porque no tenemos sueldos adecuados. Vivimos con la justa el día a día. No tenemos futuro. ¿Qué es este país? ¿Qué es esta patria? Yo lo aceptaría si fuese, pues, uno de los países africanos. Pero este país nuestro no es eso. El Perú es un país milenario que tiene enormes potencialidades, enormes recursos, gente laboriosa, gente inventiva, gente que se enfrenta a la realidad y lo vence. Pero esos son esfuerzos individuales. Entonces nosotros queremos ser una nación diferente, un pueblo cohesionado por su identidad histórica, por sus valores, por sus potencialidades. Yo tengo la certeza que nosotros podemos ser un país del primer mundo. ¿Por qué no? Ahí está Corea. Hace 50 años que era Corea del Sur. Un país más pobre que el nuestro. ¿Y ahora porque es un país industrializado? ¿Un milagro? No, milagros no hay. Porque sus gobernantes entendieron que la única situación para salir adelante era invertir en educación, investigación, ciencia, tecnología. Ahí están los resultados. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? Vuelvo a decir, y termino aquí. Este país, ¿sabe por qué camina? No tanto por los empresarios, porque están en deuda con nuestra patria. Acabo de decir, de cada 10 trabajadores, solo 2 son asalariados. ¿Los 8 qué cosa hicieron? ¿Qué cosas son? Son trabajadores que gestaron, que idearon, que cranearon su trabajo. No se murieron de hambre, no se pusieron a llorar. Eso es inventiva, eso es creatividad, eso es audacia. Si somos un pueblo así, entonces, ¿por qué tenemos que vivir de esta manera? Como los empresarios ni el Estado creó trabajo, el hombre y la mujer peruana lo logró.
Y mire cómo son tratados, informales y cosas por allá de manera despectiva. Cuando gracias a ellos, a ese sector que es el 80%, esta economía funciona. Si no, sería todo un caos, un desorden. Y hace tiempo hubiese colapsado nuestra patria. De tal manera, eso es lo que quería decir hoy día y continuemos pues con otro trabajo. Muchas gracias.